season we leave behind. Another story that's got me blind. Got only you on my mind. I couldn't face what I couldn't find. Just need to know I need peace of mind. Where are you now? Even though I won't believe it, the truth is a lie, we are healing. Even though words are deceiving, you move on. 'Cause every time I try, yeah, every time I dream, there's always this big part of me wanna believe in what I see. If you can make me smile, if only for a while, there's always this big part of me wanna believe in what I see. Believe in you and me. I'm all alone down the steady road, just full of thoughts about to explode. Facing the night, even though I won't believe it, the truth is a lie, we are healing. Even though words are deceiving, you move on. 'Cause every time I try, yeah, every time I dream, there's always this big part of me wanna believe in what I see. If you can make me smile, if only for a while, there's always this big part of me wanna believe in what I see. Believe in you and me. I gotta get away from here. I gotta get it through my head that even though I lost, I'll find something better. I'm running all around this town. This feeling has me stepping down, but I don't wanna have to wait too much longer. 'Cause every time I try, yeah, every time I dream, there's always this big part of me wanna believe in what I see. If you can make me smile, if only for a while, there's always this big part of me wanna believe in what I see. Believe in you and me. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalai, fue el rugido del león, yo. Estamos ya con el técnico de Casa de Mont Zaragoza, Jaume Ponsarnau. Buenas noches. En primer lugar, le pediría que nos hiciera una pequeña valoración o resumen de lo que ha sido para usted el partido. Bueno, hemos empezado el partido con mucho ritmo y del ritmo hemos encontrado ese talento especial que tenemos. Yo creo que estábamos haciendo las cosas mejor incluso que el marcador en el primer cuarto. Pero bueno, cuando hemos movido a la gente hemos encontrado problemas en rebote, problemas de 1 contra 1, hemos perdido consistencia. Luego en el segundo cuarto nos hemos rearmado también con una muy buena defensa y desde la defensa hemos cogido ritmo y hemos corrido bien y hemos encontrado pues otra vez inspiración, acierto, jugadores acertados que nos han dado pues esa iniciativa en el marcador. El descanso, si no hubiese sido por los muchos fallos debajo de canasta, que ellos han estado se han hecho grandes allí, pero por algún rebotillo, yo creo que hubiésemos podido incluso sacar una mejor renta.
Hemos empezado la segunda parte, yo creo que estábamos siendo sólidos y consistentes, pero ellos estaban encontrando ya el acierto que no habían encontrado. Y entonces el partido se ha puesto ya a ver quién más metía, ¿no? Nosotros hemos perdido un poquito el punch, quizá demasiados minutos de las rotaciones las hemos alargado demasiado en cuanto a energía, teniendo en cuenta el viaje donde veníamos, y eso quizá nos ha afectado un poquito en nuestro tono defensivo, pero también diría que es mérito de ellos. Este es un equipo que juega muy bien, que tiene las cosas muy claras y que están con mucha confianza, y en el momento que estaban pues abajo han encontrado pues su fe, la naturaleza que están teniendo, que es una naturaleza de jugar bien y ser agresivos, y han encontrado acierto. Bueno, se trataba de vivir ese momento, y la verdad los primeros momentos hemos jugado mal en ataque, hemos tomado malas decisiones, y eso ha conllevado que ellos corriesen y encontrasen triples en la carrera, o que desde la transición nos encontrasen pues desajustados, y nos han castigado incluso con después rebotes, y los rebotes siempre han tenido mucha penalización. Y luego también estaban los nervios, esas cosas que llega ese momento del partido, y como llevas una mochila no muy positiva, ¿no? Pues se ha notado, ¿no? Balones, rebotes que eran nuestros, pero no acababan siendo nuestros en ataque y en defensa. Pero el equipo ha mantenido la esencia, ha encontrado defensa al final, y ha encontrado pues el tiro de Rodrigo que ha sido decisivo, y bueno, hemos ganado el partido. Vamos con preguntas. Mencionabas, Jaume, ese final con nervios y la mochila de que Breogán te remonte 16 puntos en el último cuarto, pero al margen del triple de Rodrigo, bueno, es que han sido 7 puntos consecutivos suyos en 2 minutos, y la pérdida de Mahal Basic, que también la ha forzado él, ¿no? La veteranía que ha aportado Rodrigo al final ha sido clave. Clave, ha estado bien, ha estado sólido, ha estado con muy buena mentalidad, y tenía el partido en la cabeza adecuado. Eso, Rodrigo es un base en esencia y de pura raza, y encima había encontrado ese tiro, ¿no? Que, bueno, para nosotros es un jugador que ahora es de los pocos que está con la cabeza asentada, que está estable, que entiende lo que queremos, y que lo lleva a cabo con buena ejecución, ¿no? Hoy no ha jugado Maquirín, ¿cómo está de cara a lo que viene? Bueno, no vamos a poder contar con él, la lesión se va a alargar, y bueno, vamos a ver. Esperemos que sea lo más corta posible, y que se recupere lo más pronto, pero bueno, ahora a ver, los servicios médicos van a hacer el diagnóstico adecuado, que yo no tengo ni idea. Respecto a eso, Jaume, ¿cómo has visto la actuación de Linason y esa solución de jugar con 2-4? ¿Cómo lo ves? Pues tenemos que apañarnos con lo que sea, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Y bueno, pues yo creo que Trippi ha sido decisivo, como ha sido decisivo cuando se ha cargado de faltas, ¿no? Y para nosotros ahora es muy importante, entiende a lo que vamos. Y bueno, pues lo que pasa es que es un gigante, ya os lo he dicho alguna vez, ¿no? Los gigantes están mucho más penalizados por estas cosas de llegar décimas tarde, que otros no es nada, y para un gigante es falta, ¿no? Y bueno, pues son cosas a las que te tenías que adaptar, ¿no? Y bueno, pues lo que esperamos es encontrar soluciones a la red, y las buscamos pues con los jugadores que tenemos. Sí, Jaume, por profundizar un poco en ese análisis de la remontada de Breogán cuando llevaba 16 arriba Casademón, no sé qué explicación puede darle en el día de hoy. Decía que bueno, que al final Breogán ha apretado, ha sacado su baloncesto, pero también qué le ha pasado al equipo, porque da la sensación de que se ha ido tanto en ataque como en defensa, físicamente también casi se habían superados, entonces los rebotes que mencionabas. No sé qué explicación le das por hacer un análisis profundo de esa remontada. Bueno, primero que el baloncesto lleva que es un deporte muy especial en cuanto en lo mental, ¿no? Y que el aro es muy pequeño o muy grande, y de repente se ha hecho muy pequeño. Solo jugadores como Stan o como veían el aro adecuadamente, y el resto en ese momento que se ha apretado todo no lo veíamos más pequeño.
los 55 centímetros de diámetro parecían que el balón no cabía, ¿no? Y bueno, pues eso es que tenemos que fortalecer nuestra mentalidad. Ya hemos denotado pues en los partidos que las frustraciones nos han afectado, y en ese momento nos ha afectado, ¿no? El problema más grave ha estado en que no hemos encontrado juego, ¿no? Si hubiésemos encontrado juego, yo creo que independiente de acierto o no acierto, pues el partido hubiese tenido un tempus, pero no hemos encontrado juego, han sido pérdidas, muchos ataques, ¿no? Llevábamos muy bien el tema de pérdidas hoy, pero han sido pérdidas en esos ataques, que ellos han corrido, han encontrado esos triples y que ellos han tenido muchos ataques segundas opciones. Y luego diría que también ha habido la aparición de Traibel, ¿no? que en ese momento se ha impuesto en el partido, ¿no? Él generando, haciendo puntos, haciendo asistencias, y no estamos encontrando, a veces después de buenas defensas, él ha metido canastas difíciles o ha encontrado pases difíciles, o ha fallado y ellos han encontrado rebotes difíciles, y bueno, esto es básquet. Y lo que tenemos que aprender es a darnos la licencia de que, como es básquet, a veces se falla, pero tienes que volver a defender a tope y tienes que volver a atacar perfecto y con rigor, y más cuando no te han salido bien las cosas en el anterior ataque. Una última por mi parte, a nivel mental, a nivel de vestuario, ¿qué supone esta victoria? No sé si euforia contenida por lo que podía haber sido, y al final entiendo que con el susto todavía en el cuerpo. ¿Cómo estaban los muchachos? Bueno, pues independientemente de si hubiésemos perdido o como lo que ha pasado, que hemos ganado, lo que se trata es de seguir creciendo. Hoy yo creo que no sé si en ningún partido de esta temporada ya hemos hecho 22 asistencias, ¿no? Hemos perdido solo 11 balones, y los tenemos muy en la mente, ¿no? En ese final, en ese momento malo, ¿no? Hoy hay un mérito, y es que Breogán, uno de sus éxitos es que está proponiendo una defensa diferente a la de cualquier equipo de la liga, que es muy táctica. Nosotros solo hemos tenido un día para preparar, cambiar. O sea, no tenemos la experiencia de ningún otro partido que nos hayamos encontrado esta filosofía defensiva, y solo hemos tenido un día para aprender a atacar, que fue ayer, ¿no? Y no lo hemos hecho 79 puntos, ¿no? Que sí que es cierto que la mayoría de puntos han llegado en carrera, pero bueno. También estoy contento de que el equipo, excepto teniendo en cuenta el poco tiempo que hemos tenido para preparar el partido, la ejecución del plan de partido ha sido bastante buena. 19 puntos la primera parte, hay 21 puntos la primera parte, nos han metido solo. Bueno, yo veo cosas de crecimiento, y veo que cuando nos han empatado hemos tenido una respuesta sólida también, ¿no? Hemos encontrado pues otra vez defensa, y bueno, yo veo que estamos creciendo, y ese es el camino, porque si no crecemos no es suficiente. Finalmente, igual que se le ha preguntado a Rodrigo por el tema del público, de la afición, hoy ha habido otro ambientazo de comunión con el equipo, ¿no? Yo me lo he pasado otra vez muy bien en el Príncipe Felipe con la gente. La gente, yo lo que he visto es que quiere ayudar, que sabe que hay jugadores que han encontrado aún su juego, que han encontrado su confianza, pero que quiere ayudar. Yo creo que la gente ve que queremos jugar divertido, que queremos correr, y bueno, pues yo he tenido muy buenas sensaciones, y creo que han sido parte importante, especialmente en los malos momentos. Bueno, pues sin ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos abrió. Chalay, fue el rugido del león, yo. Casademón, Zaragoza, Rodrigo San Miguel, capitán, buenas noches. En primer lugar, te pediría que nos hicieras una pequeña valoración o resumen de lo que ha sido el partido emocionante y vibrante hasta el final. Sí, mucho más emocionante y vibrante de lo que nos hubiera gustado, porque bueno, yo creo que teníamos el partido muy encarrilado, que sin jugar bien en la primera parte, porque es verdad que el primer cuarto también nos ha costado, pero bueno, yo creo que hemos defendido bastante bien. 21 puntos creo que llevan ellos anotados al descanso, y bueno, creo que
ya te digo, muy encarrilado el partido hasta los últimos 5 minutos, o un poco más, creo que era. Hemos llegado a ganar de 16 puntos en la segunda parte. Pero sí que es verdad que tenemos un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo, bueno, pues es verdad que no venimos jugando bien, que no tenemos buenas sensaciones o no hemos alcanzado esa química que aún nos gustaría tener y bueno, aún no somos lo suficientemente sólidos para matar este tipo de partidos y cuando las cosas van tan bien, pues no sufrir de la manera que hemos sufrido. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado y que creo que hemos dado un paso adelante, que hemos jugado mejor, hemos defendido, ya te digo que creo que también mejor. Evidentemente hay que mejorar muchas cosas, pero bueno, por ejemplo, estoy viendo que hemos dado 22 asistencias, que veníamos partidos pasados sin pasarnos también la pelota y bueno, al final hemos ganado, que es lo que ahora mismo necesitábamos. Vamos con preguntas. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Bueno, y también lo que hablaba Jaume de eso de no bajar los brazos como en partidos anteriores, hoy nada de eso, ¿no? Bueno, es verdad que el partido ha sido diferente, porque en este hemos llevado la iniciativa durante los 40 minutos. Entonces, bueno, lo que nos pasaba en otros partidos eran que partidos igualados se nos iban de 7, 8 puntos y se nos hacía un mundo. Bueno, en este hemos tenido otro mal momento en el que ellos han crecido, se han venido arriba y han empezado a anotar. De hecho, yo creo que se han llegado a poner por encima, un punto arriba. Pero bueno, creo que hemos reaccionado bien al final y hemos jugado esos 2 últimos minutos creo que con más consistencia de lo que habíamos jugado en otros partidos. Un ambiente también a la altura del envite, ¿no? Sí, evidentemente. Este tipo de partidos, si los juegas en casa es mucho más fácil. Cuando las cosas se te ponen complicadas y tener a tu gente empujándote y ayudándote, pues bueno, pues evidentemente que es mucho mejor y ojalá cada vez venga más gente, esto se llene y podamos darles las alegrías que se merece nuestra afición. Pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, gracias. Desde niño el rojo es mi color. Vázquez Zaragoza, contigo estoy, lucharé a tu lado.